Muchos católicos están totalmente desconcertados con un reciente informe de la ONU pidiéndole supuestamente a la Santa Sede que haga algo respecto del abuso de los niños. La razón por la que muchos católicos están desconcertados, porque me incluyo, es porque el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha lanzado un documento de crítica al Vaticano que es absolutamente ridículo. Y les explico por qué. Recientemente, una serie de grupos de presión en Estados Unidos, especialmente un grupo llamado SNAP, ¿no? SNAP, que dice representar a aquellos abusados por sacerdotes, pero en realidad se han convertido en un lobby anticatólico que busca dinero en Estados Unidos, ha visto que los casos de abusos sexuales por sacerdotes en Estados Unidos se han agotado y que la vaca que era la Iglesia Católica está totalmente ordeñada hasta el final. En Estados Unidos, hace unas semanas, una sexta diócesis se ha declarado en bancarrota, es decir, incapaz de pagar sus cuentas. Nunca antes había pasado esto en Estados Unidos, ni siquiera en las épocas más críticas financieramente de la historia. Y como este grupo se ha quedado sin vaca que ordeñar, quiere ahora comenzar a denunciar al Vaticano. Entonces llevó una serie de protestas y de quejas contra la Iglesia Católica, acusando ya no a los obispos locales o a los sacerdotes abusadores, sino al Vaticano de tener una estrategia de haber ocultado todos estos casos, muchos de los cuales ni siquiera llegaron al Vaticano porque son casos que deben ser atendidos por los obispos. Presentaron sus quejas en la Corte Mundial en Estrasburgo y luego utilizaron a las organizaciones abortistas, feministas y anticatólicas dentro de la ONU para influir sobre un comité que convocó hace pocos meses al representante de la Santa Sede ante la ONU, el arzobispo Silvano Tomasi. Le presentaron decenas de preguntas y respondió demostrando que no hay ninguna institución en este momento como la Iglesia Católica que tenga una política tan clara, tan firme y tan fija para evitar los abusos sexuales. Ninguna organización en el mundo. Y esto no lo digo con orgullo, ha sido consecuencia de lecciones trágicas, es verdad, nadie lo puede negar. Pero cuando ya había concluido esta entrevista y donde respondió a todas las preguntas, resulta que de la nada, al comienzo de la semana pasada, el 4 de febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU presentó una especie de conclusiones y en el que acusa a la Iglesia de haber cometido abusos, acusa a la Iglesia de haber sido partícipe del maltrato de niños, por ejemplo, en los colegios de la Magdalena en Irlanda, donde siglos atrás y años atrás era el único lugar donde se recibían a niños y niñas que habían sido producto de una relación ilícita, ¿no? Fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, porque era una sociedad que no veía bien a estos niños. Y todas estas referencias no solamente no contienen la más mínima nota a pie de página, como cualquier investigación que debe contener una cantidad enorme de argumentos, no tiene ninguna afirmación ni explicación, no tiene ningún añadido, porque normalmente estos pronunciamientos así tan radicales y tan totalistas tienen que tener documentos anexos que demuestran lo que están diciendo, ya sean fotocopias de documentos, ya sean cifras, ya sean estudios estadísticos. Este pronunciamiento carece de todo eso completamente, ¿no? Y lo que es peor de todo es que al decir que la Iglesia, el Vaticano, la Santa Sede, abra todos los archivos de los sacerdotes abusadores, cosa que es un ridículo porque, como saben ustedes,
Solamente a partir de Juan Pablo II, de los últimos años de Juan Pablo II y especialmente Benedicto XVI, se decidió que la Santa Sede interviniera en los casos de abuso sexual a menores y que estos casos llegaran a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En consecuencia, hoy en día, la gran mayoría de los casos de abusos sexuales que pueden existir están en diócesis, no en el Vaticano. Y esto se les explicó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU y no dijeron absolutamente nada al respecto. Entonces hacen un informe después de haber entrevistado a las autoridades del Vaticano y haber recibido respuestas contundentes del Vaticano, como si nunca hubieran recibido esas respuestas. Y lo que es peor, lo que demuestra que este informe es totalmente manipulado ideológicamente, es que en la página 3 del informe, el comité hace una serie de propuestas para que la Santa Sede, y acá cito textualmente, adopte las medidas necesarias para retirar todas sus reservas y para garantizar la primacía de la Convención de la ONU sobre las leyes y reglamentos internos. El comité recomienda que la Santa Sede haga un estudio exhaustivo de su marco normativo, en particular del derecho canónico, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Convención. Les explico qué es esto. La ONU ha querido legalizar una convención de derechos en la que totalmente acepta que para poder salvar niños, entre comillas, se utilicen todos los medios posibles para facilitar a las mujeres el aborto. Esa es la Convención de Derechos del Niño, de la ONU, no la existente actualmente, que es universal. Y obviamente la Santa Sede se ha opuesto a esta convención, porque es absolutamente absurdo querer proteger niños matándolos, ¿no? Y lo que le está pidiendo la ONU a la Iglesia, miren ustedes la ridiculez y miren ustedes la prepotencia, que la Iglesia cambie sus normas internas para que sean iguales, es decir, las normas de la Iglesia milenarias recibidas por Jesucristo tienen que cambiarlas por unas normas hechas por un grupo de abortistas de un comité de la ONU. ¿Qué les parece? Luego, en las páginas 12 y 13, el comité dice que la Iglesia tiene que cambiar sus enseñanzas sobre el aborto y la anticoncepción, sino que también tiene que hacer más para que se facilite la distribución de preservativos, de condones, para prevenir el SIDA. La primera pregunta, hágansela ustedes. ¿Qué tiene que ver la defensa del niño con pedir a la Iglesia que cambie su doctrina sobre el aborto y sobre la contracepción? Que cambie su doctrina, ¿no?, sobre el aborto y la contracepción. Y luego que cambie sus enseñanzas y que cambie su apostolado y su pastoral sobre el SIDA, ¿no? Y justamente cuando, digamos, una de las características más dramáticas del SIDA en África es que la ONU persiste en distribuir preservativos en vez de enseñar principios morales que son fundamentales, como el abstenerse de tener relaciones sexuales cuando no corresponden, que es lo que enseña la Iglesia y que es lo que realmente está siendo exitoso para prevenir el SIDA, ¿no? Entonces, el documento no tiene el valor ni siquiera del papel en el que ha sido escrito, ¿no? Porque la manera como pretende el documento influir sobre la autonomía del Vaticano y cambiar la doctrina de la Iglesia Católica no tiene límites. En la página 15, ya hacia el final del informe, el comité le dice al Vaticano que debe establecer, abrir comillas, programas de concientización, instando a, abrir comillas otra vez, cito, la formación sistemática para aquellos que trabajan con menores. Y la pregunta es si es que ellos no saben quiénes son los que han inventado estas cosas, ¿no? Es la Iglesia Católica la que enseña cómo se trata a
los menores fue la primera organización en dedicarse a recibir a menores abandonados. Otra vez, volviendo a la página 8, aquí está el centro de lo más ridículo, ¿no? Dice en la página 8, el Vaticano debe poner fin a los castigos corporales, como si en el Vaticano alguien le pegara a alguien, ¿no? Como si es que el hecho de que un papá, por ejemplo, use castigos corporales con un niño tenga que ver algo con la doctrina de la iglesia. No hay nada en la doctrina de la iglesia que diga que los castigos tienen que ser corporales. Dice, las leyes tanto del derecho canónico como de la Ciudad del Vaticano tienen que cambiar. Las leyes tanto del derecho canónico como de la Ciudad del Vaticano. Como si en la Ciudad del Vaticano hubieran castigos corporales. Primero, en la Ciudad del Vaticano no hay bebés. ¿Qué hace un comité que tiene que ver sobre bebés comentando sobre leyes de la Ciudad del Vaticano? Vamos a seguir hablando de este tema, pero quiero que les quede una cosa muy en clara, hermanas y hermanos. Este Comité de Defensa de Derechos de la ONU ha demostrado que lo único que ha pretendido es utilizar la plataforma de un organismo internacional para tratar de avergonzar a la Iglesia Católica y, peor todavía, para pretender que la Iglesia Católica cambie sus normas, sus leyes, su tradición y su doctrina sobre temas que no tienen nada que ver con la protección del niño, como son el aborto, la contracepción, el SIDA, y además pidiendo que cambie su doctrina sobre la homosexualidad, que también lo hace el documento. Entonces estamos hablando básicamente el documento escrito por personas completamente desequilibradas psicológicamente y que no han hecho más que obedecer a los grupos de presión que más odian a la iglesia, sin haber escuchado ningún testimonio ni haber escuchado ninguno de los hechos reales que describen lo que actualmente sucede en la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.